Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javi y hoy vengo a hablaros de un tema que es a la vez muy interesante y a la vez un poco complicado de explicar. Entonces, el tema en cuestión es la evolución-involución. Pero bueno, antes de empezar, quería hablar sobre otro asunto. Bueno, yo soy de España y dentro de España soy de una región, aquí eso se llama comunidad autónoma, que se llama Galicia. Bien, esa región tiene bastantes peculiaridades, y entre otras tiene un idioma propio. Yo normalmente hablo en castellano, pero a mí me gusta mucho el gallego y me gusta mucho mi región, Galicia, y hay algunas palabras que las tengo un poquito inyexadas dentro de mi manera de hablar. De hecho, esas palabras tampoco sabría o me costaría mucho encontrar la correlación en otros idiomas. Por ejemplo, una de esas palabras es la palabra atrapallada. Bien, la traducción al castellano sería chapuza y, por ejemplo, fuera de España, por ejemplo en Latinoamérica, hay una palabra que la utilizan de una manera más similar. De hecho, a mí me parece que es incluso mejor que lo de chapuza, que es lo de vaina. Esto es una vaina o viene siendo algo así parecido. Pero bueno, esto es un ejemplo. Con esto lo que os quiero decir es que si en algún momento digo alguna palabra que no entendáis o que dentro del contexto pueda parecer que no corresponde, pues si me lo ponéis en comentarios, pues yo os digo la correlación y aparte en el siguiente vídeo que toque, pues podemos hablar de esa palabra y os puedo explicar lo que significa para mí esa palabra. Bueno, volviendo al tema de la evolución-involución, vamos a ver, para entender bien, o dentro de mi punto de vista, para entender bien lo que es la evolución o la involución, hay que dividirlo un poquito en dos partes. Es decir, en la parte tecnológica y en la parte de la evolución de una persona en sí misma. Es decir, con la evolución de la persona me refiero a las capacidades, capacidad física, capacidad mental, de retención, muchas capacidades que tenemos las personas y que por mi manera de ver las cosas, pues al interactuar con la tecnología, pues a nivel que va subiendo la tecnología, pues esas capacidades pues van mermando. Bien, para ayudarme un poquito a explicar esto, yo voy a utilizar unos gráficos. Y dentro de los gráficos voy a ir estudiando a lo largo del tiempo lo que sería la evolución de la tecnología y la evolución humana, y después comparándolas entre ellas. Bien, para empezar, para lo que sería medir un poquito lo que sería la evolución tecnológica, pues voy a utilizar una teoría. La teoría se llama Teoría del Jesús Saltador y es de Robert Anton Wilson. Bien, ahora estaréis viendo el gráfico. Entonces, os voy a explicar un poquito el gráfico y yo creo que explicándoos el gráfico vais a entender bien lo que sería la explicación en sí. Bien, entonces, Wilson dice que él va a coger una medida tecnológica. Esa medida la va a iniciar en el 1 después de Cristo. Y a esa medida le va a llamar la medida Jesús. Porque le llama así porque es el año en el que nació Jesús y se empieza a contabilizar, ¿no? Entonces, la medida Jesús equivaldría a un nivel tecnológico. Entonces, él lo que hace es duplicar el nivel tecnológico y ver cuántos años hace falta para duplicar ese nivel tecnológico. Entonces, por ejemplo, para duplicar el primer nivel tecnológico, que empieza en 1, tendrían que pasar 1500 años. Entonces, en 1500 años tendríamos 2 Jesuses. El nivel hasta ese momento se había multiplicado por 2. Bien, la tecnología va evolucionando
de manera exponencial, porque van evolucionando las herramientas, que a su vez van evolucionando otras herramientas, y al final todo evoluciona muy rápido. Entonces vemos que para hacer un duplicado del anterior, es decir, llegar a 4 Jesuses, pues ya nos ponemos en el 1750. Es decir, que pasaron 250 años y el nivel tecnológico ya creció muchísimo. ¿Qué pasa? A medida que vamos avanzando, por ejemplo, en el 1900, 1950, si os fijáis, la línea de la tecnología va creciendo, pero a lo bestia, a lo loco. De hecho, este señor, Robert, nos dice que él prevé que en el año 2000 se duplique 2 veces por año. Eso es una pasada. De hecho, mucho de esto lo estamos viendo. Si os acordáis y pensáis en cuando erais jóvenes, incluso las televisiones, cómo evolucionaron. Tardaron X años en pasar de blanco y negro a color, y en cambio, en pocos años ya casi que se veían en 3D. Me refiero, la evolución sí que podemos observar que esto se corresponde un poco con la realidad. Y nada, partiendo de esa base, con eso ya tenemos lo que sería el nivel tecnológico. ¿Qué pasa? Que bueno, que aquí también habría que ver, porque él lo toma del 1 después de Cristo hasta el 2000, pero habría que ver también lo que pasó antes. Para ver lo que pasó antes, tenemos otro gráfico. En este gráfico que tenemos, también aparece la evolución humana. Bien, yo esto os los voy explicando, ¿vale? A lo mejor al principio os parece un poquito rollo, pero bueno, yo creo que con los gráficos yo creo que lo vais a entender bien y después sacaréis vuestras conclusiones. Bien, este gráfico, lo que es el inicio, lo vamos a iniciar en el salto evolutivo del Homo sapiens. Bien, ese salto evolutivo puede crear un poquito de controversia porque hay muchas teorías sobre lo que pudo detonar ese salto evolutivo. Yo no me voy a meter en ninguna de esas teorías. Yo lo que voy a hacer es empezar a partir de ahí. Y cada uno, pues bueno, que tenga su teoría al respecto. Bien, entonces, a partir de ahí, lo que es el Homo sapiens, bueno, tenía mucha fuerza, pero bueno, a la vez tenía debilidades porque aún no estaba del todo bien nutrido. Pero bueno, ahí se ve que la tecnología iba por debajo de lo que es la evolución. ¿Por qué? Porque le sacaba mucho rendimiento. Es decir, ellos, por ejemplo, hacían un utensilio cortante y ya solo por tener ese utensilio cortante mejoraba su calidad de vida y también mejoraba lo que es su evolución. Es decir, que con poco las personas evolucionaban mucho. Y eso se puede ver en el gráfico, como al principio va un poquito acompañando, pero después ya se va disparando y con poco la gente hace mucho y tampoco le resta tanto, porque aunque tengan que hacer menos esfuerzos con las herramientas, tampoco es lo que no se transfiere en que ellos hacen menos esfuerzos, sino se transmite en que ellos son más productivos. Por eso crece tanto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es coger el tercer gráfico, que el tercer gráfico lo que hace es ya compararlo, pero ya a nivel general, ¿vale? Y con este gráfico, pues ya podemos ver la evolución. Entonces, la primera parte del gráfico empieza como empezó el gráfico anterior, con el salto evolutivo del Homo sapiens, y vamos viendo como la primera parte es igual que la anterior. Lo que pasa es que al ser un gráfico más extenso, pues parece que hay más diferencia, ¿no? Pero al principio vemos que tecnológicamente, pues la tecnología va creciendo, pero va creciendo poco, que la gente en cambio le está sacando mucho partido y mucho rendimiento, hasta que llega un momento
que es en el momento del primer salto, que es cuando la tecnología empieza a crecer, y a medida que va creciendo la tecnología se ve como las capacidades de las personas van mermando. ¿Por qué? Porque ya las herramientas ya no es para ser más productivos, sino es que para la producción que sea más sencilla. Esto, claro, esto tiene muchas ventajas. De hecho, si pusiéramos una tercera línea con una esperanza de vida, veríamos que también crece bastante. Pero también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque, bueno, está demostrado que, por ejemplo, un chico de corta edad de Grecia y de Roma, aunque tenía muy poca esperanza de vida, pues a lo mejor su nivel físico e intelectual pues superaba el de una persona adulta de hoy en día. Es decir, si por ejemplo juntáramos lo que sería la tecnología con las personas, pues claro que la evolución seguiría hacia arriba. Porque ¿qué pasa? Que por ejemplo puedes coger a un chico joven de un país, pongamos, imagínate, Estados Unidos, y preguntarle por Manrique, que aunque es un autor muy conocido en España y muy importante, pues a lo mejor pues un chico así joven pues de fuera no lo conoce, pero te coge el móvil y te dice, ¿cómo has dicho? ¿Manrique? Ah, Manrique, pum, 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 pum. Y coge y te dice todos los datos de él. Claro, ese acceso de información, ese no se tenía antes. Y bueno, como esos, pues muchas cosas. Se pueden hacer montones de actividades a nivel construcción, a nivel, pues imagínate, pues de cultivo, pues a nivel de muchas cosas que antes, bueno, pues no se podían. Pero el problema está en si las separamos, porque si las separamos vemos que crece muchísimo más la de la tecnología y que la de las personas pues va decreciendo. ¿Por qué? Porque esas comodidades pasan factura. Porque tú, si a ese chico que te sabe lo de Manrique, a lo mejor le quitas el móvil y le preguntas algo muy básico, pues tampoco te lo sabe responder. Con lo cual, eso que parece, esa simbiosis entre tecnología y persona, que parece tan resolutiva, realmente cuando te quitan la tecnología, pues estás muy por debajo. Después, con tanta tecnología y tantas comodidades que, bueno, que nos gustan a todos, pues también se generan otros problemas, porque hay otras cosas que estamos más alejados de la naturaleza. Posiblemente si a cualquier persona le quitan la tecnología, lo sueltan en un monte, una playa, en cualquier lado, y dice, mira, durante 3-4 días te tienes que buscar la vida. Esa persona pues lo más seguro es que muera. Y si no muere, pues a lo mejor el 90% de la gente sí que lo haría. Porque no tiene esa formación, nadie sabe hacer fuego, nadie sabe depurar agua de la nada. Y claro, pues no sé al final cómo será todo, porque si sigue subiendo tan exponencialmente la de la tecnología y bajando tanto la de las personas, ¿qué pasará si la tecnología supera tanto a las personas que pasa a tener más importancia la parte tecnológica que la parte humana? Y bueno, eso es una reflexión mía y una reflexión que podéis hacer todos. También podéis sacar otras conclusiones. Ahí tenéis los gráficos y bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nada, un abrazo fuerte para todos y mucha fuerza.